Y realmente para nosotros es un gran gozo el poder ver a muchos de los padres de los niños que nos estuvieron acompañando a lo largo de toda esta semana. Les dije al principio que realmente esta es la primera vez que por lo menos yo recuerdo que nosotros hacemos algo como esto, que iniciamos la EBDB un miércoles y la terminamos un domingo por la mañana, incluyéndola, o más bien casi sustituyendo lo que es la escuela dominical normal y el culto normal, y estamos teniendo nuestra clausura de la EBDB. Y realmente es un gozo poderle ver a todos ustedes aquí. Como profesor y maestro de las lecciones en esta semana, este aparatico aquí me fue de mucha ayuda, porque con tan solo darle un clic, yo podía pasar las imágenes que tenía en la pantalla. Ahora, este es un aparatico que yo no solamente utilizo o utilicé aquí esta semana, sino que para mis clases en el seminario y también en el colegio, yo utilizo este aparatico. Este aparatico yo lo compré por internet y me costó, disculpen los gallos otra vez, me costó más de $50, si mal no recuerdo. Ahora, digamos que si en esta semana este aparatico no me hubiese funcionado, yo cojo y trato de darle y de puncharle y le estoy dando y no me funciona y apunto allá y veo que no me funciona, tal vez yo podría ser el tipo de persona que dice, bueno, esto no funciona y lo zumbo por ahí, lo boto por ahí. Pero puede ser que haya otro tipo de persona, tal vez un poco más inteligente, que decida aprenderlo y le funcione. O que tal vez decida, bueno, déjame ver si tiene pilas. O déjame ver si es que hay que cambiarle las pilas. O tal vez hay personas más tecnológicas aún que se atreverían a separar los tornillos que tiene esto y tratar de pegar los alambres y lo conecta y le pone la pila y le da al switch para que prenda y le funciona. Y en vez de haberlo botado y porque simplemente no, esto no me funcionó cuando yo le di a clic como yo quería, no, tratan de arreglarlo. Ahora, yo les hago una pregunta en esta mañana a ustedes. De esos dos tipos de personas, aquellos que no me funcionó una vez y lo botó, o aquel que intenta tal vez prendiéndolo y apagándolo, cambiándole la pila, abriéndolo y tratando de arreglarlo, para ver si efectivamente le funciona el aparato, ¿cuál de esos dos tipos de personas ustedes creen que es Dios? ¿Cómo actuaría Dios? ¿Él simplemente cogería algo que no le funcionó y lo bota? ¿O él trataría de ver la manera a través de la cual un aparatico, o en el caso de la historia que leeremos en el día de hoy, una persona, en vez de simplemente deshacerse de esa persona, más bien trabaja con esa persona para ver si responde como debe responder? Ciertamente yo creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo en el hecho de que nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios paciente. Esto es algo que a lo largo de nuestras lecciones hemos visto en la manera en que Dios muestra su amor para con nosotros, hombres y mujeres, niños y niñas, comunes y corrientes, pecadores. Como Dios llamó a individuos en el Antiguo Testamento, como Dios llamó a individuos en el Nuevo Testamento sus discípulos, algunos de los cuales eran unos ladrones, literalmente. Vimos también la historia de Pablo, cómo el Señor llamó a Pablo, aun cuando Pablo era un enemigo de Dios y se oponía al plan de Dios. Sin embargo, en la historia de esta mañana, nosotros veremos otro caso, el caso de un individuo y podríamos decir también de un pueblo que no estaban respondiendo al llamado de Dios. Y Dios, en vez de simplemente darle una patada y botarlos y empezar a llamar a otras personas, empezar a buscar a otras personas, veremos cómo nuestro Dios obró. Y la idea es que en esta mañana ustedes también se pregunten, ¿estás huyendo del llamado de Dios?
¿Estás huyendo de este llamado que Dios te hace por medio de su palabra? ¿Estás huyendo de esta presentación del amor, la misericordia, la gracia de Dios? La historia que nosotros veremos en el día de hoy, en la mañana de hoy, se encuentra en Nínive. ¿Y quién estaba en Nínive? Ok, ahí sí. ¿Quién estaba en Nínive? ¿Quién está asociado con Nínive? Se fue otra vez. ¿Lo voto? No, ok, se quedó ahí. Muy bien. ¿La historia de quién se encuentra en Nínive? De Jonás. Nosotros, si usted puede ir conmigo en su Biblia, al libro de Jonás, capítulo 1, encontraremos allí la historia de este profeta que el Señor llamó con una misión de ir a Nínive. Ahora, nosotros vamos a ver que el profeta Jonás responde de una manera sorprendente, porque Jonás, siendo profeta, cuya misión se supone que es proclamar la palabra de Dios, en vez de querer hacer esto, nosotros veremos cómo él responde. Jonás capítulo 1, versículo 1, dice allí la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, como profeta, tenía delante de él una oportunidad de cumplir con su misión de llevar el mensaje de Dios. El Señor lo está llamando aquí a proclamar el mensaje de la advertencia en contra del pecado. ¿Y qué responde o cómo responde Jonás? Versículo 3, dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor le da una misión. El Señor llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive. Y sí es importante que nosotros conozcamos un poco de esta ciudad Nínive. Nínive no era una ciudad fácil. Nínive no era una ciudad que, tal vez como compartió el pastor Ken ahorita, donde su gente era amable, donde su gente era una gente con la que tú querías compartir. No, Nínive se cuenta, al igual que otras ciudades de este tiempo, para amedrentar a los enemigos. Muchas veces estos individuos colocaban a esclavos o colocaban a personas que eran merecedoras de la muerte o simplemente eran enemigos, los ponían en una cruz alrededor de todas las paredes de la ciudad, simplemente para que cuando la gente pasara por ahí dijera: óyeme, pero aquí son unos sanguinarios. Nínive tenía aproximadamente 120,000 personas, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 4 de Jonás. Y aunque tal vez usted diría que 120,000 personas no es tanto, para aquel tiempo una ciudad de 120,000 personas era una ciudad bien grande. Nínive estaba rodeada por 5 muros imponentes, muros que los defendía de los constantes ataques de enemigos que querían precisamente conquistar esta ciudad. Nínive era conocida por su gran maldad, por su violencia, por su crueldad, por su inmoralidad. Y a pesar de la maldad de esta ciudad, a pesar de la mala reputación que tenía esta ciudad, Dios, que con tan solo decirlo, que con tan solo hablarlo, pudo haber destruido a Nínive y pudo haber desechado a Nínive, así como uno cogería esto que no me sirve o que no lo quiero y lo boto. Dios tuvo misericordia con Nínive. Dios tuvo paciencia para con estos pecadores y envió a este profeta Jonás, sí, para advertirles, o más que advertirles, realmente para declararles el juicio que vendría por causa de su pecado.
Y es por esto entonces que Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y le declarara sus pecados. De la misma manera, nosotros hoy día nos exponemos a la palabra de Dios, conocemos que todos nosotros somos pecadores. Y qué bueno es que si Dios tuvo paciencia y misericordia de pecadores como los ninivitas, nosotros podemos estar seguros también de que ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso y paciente, así como mostró misericordia para con los de Nínive, así continúa mostrando misericordia para con personas pecadores como nosotros. Y es por esto que Dios llama a Jonás para que vaya a advertirle a la gente de Nínive. Sin embargo, ¿cómo responde Jonás a este llamamiento de Dios, a esta misión que le es encomendada? Vemos que Jonás, en vez de irse hacia Nínive, nos dice el versículo que acabamos de leer, que él se montó en un barco para irse a la ciudad de Tarsis en una dirección totalmente opuesta hacia donde se encontraba Nínive. Jonás no quería hacer caso a este llamado que el Señor le había dado para ir a predicar a Nínive. Jonás no quería que este pueblo se arrepintiera. ¿Por qué? Porque él conocía la maldad, la crueldad, la violencia de este pueblo. Y qué bueno que nuestro Dios no es como Jonás. Qué bueno que nuestro Dios no es ni siquiera como nosotros. Una vez más, el Dios que la palabra nos presenta, el Dios de la Biblia, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios que, como veíamos en el repaso que hicimos ahorita, es un Dios, sí es verdad que es justo, pero es un Dios que ha provisto para resolver nuestro problema del pecado. Si fuera por Jonás, Nínive, lo que tenía que ocurrir era que se abriera la tierra y la tierra se tragara a Nínive. Pero nuestro Dios es misericordioso. Y Jonás, en vez de hacer caso al llamado de Dios, se fue a otra parte, pensando que en Tarsis o pensando que en ese barco él podría esconderse de Dios. Sin embargo, la palabra nos presenta que Dios está en todo lugar, que Dios está en todas partes. Y nadie, óigalo bien, nadie puede huir de Dios. Y esto debe llamarnos la atención a nosotros. Porque en esta mañana el Señor, en su soberanía, ha permitido que usted esté aquí entre nosotros. Y de una manera u otra, por medio del repaso, por medio de esta última lección, usted va a escuchar que Dios está llamando a los pecadores. Y usted puede tratar de huir del Señor o pensar, no, yo me voy a ir a un lado donde Dios no va a meterse con mi vida. Pero déjeme decirle que Dios no solamente está en las 4 o 5 paredes de la iglesia. Dios no solamente se encuentra en las casas de los cristianos. Dios está en todas partes. Y no hay manera que ni tú ni yo podamos huir de Dios. Y es por eso entonces que lo más sabio, lo más sensato, pero realmente lo que a nosotros nos conviene y es bueno para nosotros es hacer caso al llamado de Dios para nuestras vidas. Jonás fue desobediente y trató de huir de Dios. Sin embargo, Dios continuó llamando a Jonás. Y lo hizo tal vez de una manera un poquito más fuerte, porque en medio de este barco, en medio del mar, nosotros vemos la gran tormenta que se desata, de acuerdo a lo que continúa con la historia. Se desata una gran tormenta y mientras los demás tripulantes del barco están clamando a su Dios, ¿dónde estaba Jonás? Jonás estaba en la parte de abajo del barco durmiendo. Y el capitán del barco fue y dice, mira, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Y Jonás sabía
y eventualmente le confesó a los demás tripulantes del barco que la situación en la que ellos se encontraban se debía al hecho de que él estaba huyendo de Dios. Él le dijo, miren, yo sirvo al Dios creador del cielo, de la tierra y del mar. Cuando él les dijo esto, que el Dios de Jonás era el creador del mar, la gente se asustó y le preguntaron, pero ¿y qué es lo que tú has hecho? Y él le respondió, versículo 9, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y nosotros vemos cómo esto que aparentemente no, era una tormenta bien seria, una tormenta que iba a provocar que el barco se hundiera, pero nosotros vemos cómo Dios utiliza esa tormenta para llevar a Jonás a una situación donde él una vez más tiene que clamar al Señor. Nosotros vemos que el mismo Jonás le dice a los tripulantes, miren, para que esta tormenta cese, para que el mar se calme, ustedes tienen que echarme al mar. Y ellos intentaron de poder mantener el barco a flote. Sin embargo, ellos tuvieron que eventualmente echar a Jonás al mar. Y ustedes conocen la historia. No fue una ballena que vino y se tragó a Jonás. La Biblia no nos dice que fue una ballena. La Biblia lo que nos dice es que fue un pez muy grande. Y allí, dentro de ese pez muy grande, Jonás duró 3 días y 3 noches. Y créanme, yo no he estado en una situación así. Aquí en esa imagen no se ve tan feo como yo me imagino que debería ser. Todo oscuro ahí adentro, los jugos gástricos de ese pez, todas las otras sardinas, tunas que se ha comido ese gran pez, todos esos otros peces, el mal olor. Imagínense cómo se encontraba allí Jonás. Y una vez más uno diría, óyeme, esto como que no es muy bonito, esto como que no es una situación ideal. Pero nosotros vemos cómo el Señor utiliza la tormenta, cómo el Señor utiliza por fin esta incomodidad en la vida de Jonás para llevar a Jonás una vez más a buscar del Señor. Nosotros también pasamos por tormentas en nuestras vidas. Nosotros también pasamos por momentos incómodos. ¿Y será acaso que el Señor está utilizando esas tormentas en su vida, en esta semana, aún en esta mañana? ¿Será acaso que Dios está utilizando esas situaciones incómodas por las que tú estás atravesando para que te des cuenta que no puedes huir de Dios? Para que te des cuenta que Dios te está llamando para que tú seas parte de la familia de Dios. A lo largo de toda esta semana, nosotros hemos visto que Dios está llamando a las personas. Sí, Dios está llamando a las personas para que seamos parte de su familia, para que seamos parte de este grupo especial de nuestro Dios. Y ciertamente tenemos un problema que es el pecado, pero gloria a Dios, nosotros hemos visto, sus niños compartieron este versículo de Primera de Pedro 3, que Cristo murió una vez por los pecados, el justo por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, a veces estamos tan ocupados en nuestro trabajo, estamos tan ocupados en nuestras casas, que no escuchamos esta gran noticia de que Dios quiere que seamos parte de su familia. No escuchamos este grandioso mensaje de que Dios ha resuelto nuestro problema del pecado, de forma tal que nosotros, injustos pecadores, podemos ser parte de la familia de Dios. Y puede ser que el Señor te tenga a ti ahora mismo en una tormenta, te tenga en una situación bastante incómoda, para que tú ahora la única opción que tengas sea clamar a Dios, buscar de Dios, hacer caso
a este llamado de Dios. El libro de Jonás nos sigue diciendo cómo desde el vientre del pez Jonás clamó al Señor y reconoció al Señor y reconoció el llamado del Señor, y eventualmente Jehová mandó al pez a que vomitara a Jonás en la orilla del mar. Y eventualmente Jonás hizo caso al llamado del Señor para que fuera a Nínive a predicar este mensaje de advertencia, esta declaración del juicio que vendría sobre los ninivitas por causa de su pecado. Y qué bueno que un país tan perverso, un país tan malvado, un pueblo tan cruel, tan violento, tan malo, que tenía una reputación tan mala por toda esa región, escuchó el llamado de Dios. Eso es sorprendente también. Hemos visto cómo Dios llama a ladrones como Mateo, como Zaqueo. Hemos visto cómo el Señor llama a enemigos de Él que se oponen a su iglesia, que se oponen a sus hijos, que intentan detener su plan. Individuos como Pablo, el Señor los llama. Y su amor, su misericordia, su gracia es tan grande que este enemigo como Pablo no pudo resistirse al llamado de Dios. Se asombró, fue deslumbrado literalmente camino a Damasco y reconoció a Jesús como el Señor de su vida. Por lo tanto, entonces, no debe sorprendernos que cuando Jonás va a predicarle a los de Nínive, aún por más malos que ellos fueran, por más perversos y violentos que ellos fueran, ellos escucharon el llamado del Señor. Y niños, cuando Dios llama, ¿cuál debe ser la respuesta nuestra? Seguirle. Cuando Dios nos llama, lo que la palabra nos presenta es que debemos seguirle. Así como Simón, Andrés, Juan y Jacobo, cuando el Señor Jesucristo los llamó, ellos dejaron sus redes, dejaron sus botes y siguieron al Señor Jesucristo. Asimismo, este pueblo de Nínive, al escuchar el juicio que vendría sobre ellos, ellos se arrepintieron de su pecado. Y asimismo, el Señor, que es grande en misericordia, el Señor, que es grande en amor y paciencia, tuvo misericordia de este pueblo de Nínive. El versículo que los niños tienen que aprenderse y los padres también para esta lección se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 7. Si tienen su Biblia, les animo que vayan allí. Hebreos capítulo 4, versículo 7, la última parte dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si en esta mañana tú has escuchado la voz del Señor, niños, si a lo largo de esta semana ustedes han escuchado la voz de Dios, no hagan como Jonás. No hagan como aquellas personas que pretenden que ellos pueden huir de Dios, que ellos pueden escapar a Dios, que ellos pueden escapar a este llamamiento de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero compartir otro pasaje que se encuentra aquí en el libro de Hebreos, que nos ayuda a comprender y apreciar mejor esta advertencia que el Señor nos está dando. En el capítulo 2, el versículo 10, nos va presentando a Cristo como el autor de la salvación. Nos va presentando el plan que Dios mismo viene desarrollando y cómo por medio de su Hijo Él procura esta redención, Él procura llamarnos a nosotros. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra, se hizo como uno de nosotros porque su propósito era
llevar muchos hijos a la gloria, hacernos a muchos de nosotros hijos de Dios, como ese versículo, el primero, Juan 1:12, que a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo vino a morir, vino a entregar su vida, vino a tomar nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Oiga eso, que el Señor Jesucristo, el Dios creador del cielo y de la tierra, aquel por cuya palabra el mundo hoy día se sostiene, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Usted está entendiendo lo que el Señor nos está presentando? El gran privilegio que nosotros tenemos de poder decir que yo soy hermano de Jesús. Y esta es la invitación que Dios nos está haciendo, que podamos ser parte de la familia de Dios, que podamos nosotros considerarnos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero el capítulo 3 también nos presenta esta misma advertencia que tenemos aquí atrás en el capítulo 4, versículo 7 del capítulo 3, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si tú entiendes hoy que el Señor te está llamando, ya sea por medio de su palabra, ya sea por medio de una conversación con tus padres o con tus hijos, ya sea por inquietudes que tú tienes, ya sea por la carga del pecado que hay en tu corazón, ya sea porque tú estás atravesando una tormenta en tu vida o te encuentras en una situación incómoda, Dios te puede estar llamando por medio de todas esas maneras. Y si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, hablando del pueblo de Israel. Dice más adelante el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí el Señor nos está haciendo una advertencia de que si estamos escuchando su llamado, si estamos escuchando su voz, chicos, una vez más, si Dios nos llama, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Seguirle. No endurezcas tu corazón, no trates de huir de Dios, sino aprecia el amor, la misericordia de Dios. Reconoce esta invitación que Dios te está dando, maravillosa, grandiosa. Mejor que tú poder ir a la oficina del presidente de la compañía donde tú trabajas. Mejor que tú ser invitado a la presidencia de la República Dominicana. Dios te está llamando a ser parte de su familia. Dios te está invitando a que tú seas un hijo, una hija de Él. Y terminamos una vez más con este versículo que nos da esta advertencia. Si tú escuchas el llamado de Dios, si tú escuchas esta invitación que Dios te está haciendo, dice el versículo, vamos a leerlo todos, por favor. Chicos, ayúdenme. Padres, ayúdenme también. Vamos a leer, empezando con la cita. Hebreos 4:7b. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7b. Quiere el Señor que en esta mañana muchos
puedan responder a este llamado de Dios. Que no intenten huir o que más bien paren de huir de Dios. No hay lugar donde usted se pueda esconder. Si Dios te está llamando, si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros damos gracias por el buen tiempo que nos has permitido tener a lo largo de estos 5 días y cómo nos has permitido desarrollar este tema glorioso, maravilloso, que nos habla de tu amor, que nos habla de tu misericordia, que nos habla también de tu justicia y de tu santidad. Y cómo nosotros pecadores, cómo nosotros muchos enemigos tuyos, cómo nosotros algunos que tal vez estábamos huyendo, cómo a pesar de nuestro corazón pecaminoso, Señor, tú nos llamas. Tu palabra nos dice que el Señor Jesucristo no vino a llamar a los justos, no vino a llamar a aquellos que estaban sanos, vino a llamar a los pecadores como nosotros. Y damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Y rogamos, oh Dios, que esta palabra que en esta semana ha sido enseñada, ha sido proclamada, pueda llegar a los oídos y a los corazones de los niños, de los padres, abuelos, tíos, tías, vecinos, que en el día de hoy nos están acompañando y a lo largo de esta semana también nos han acompañado. Confiamos, Señor, en la promesa de tu palabra que no vuelve vacía. Glorifícate, oh Dios, inquietando a muchos de su pecado de forma tal que busquen de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga.